Padre, buenos días. Buenos días, Bárbara. Bienvenido a mi casa de nuevo. Me encanta estar en tu casa de nuevo. Qué bien, qué bien. Sí. Sí, y además, para hablar de un tema que nos gusta a ambos, ¿no? Sí, que es el de la Virgen María. claro que sí, que de hecho fundamental. vamos a coronarla a nuestra madre, la advocación en Fátima, que también es una de las tantas advocaciones, la forma en cómo se ha presentado la Virgen también. Claro. Oye, Padre, ¿por qué quieres hablar de la Virgen? ¿Qué te mueve? Bueno, o sea, primero porque a todo el mundo le gusta hablar de su madre, ¿no? Y nuestra Madre del Cielo es pues el regalo precioso que Jesús nos ha hecho a toda la Iglesia en la cruz, ¿no? Nos ha entregado a su madre y bueno, pues estamos en el mes de María, el mes de mayo, y que en esta parte del mundo es el mes de María. Ya ves que en Chile, como sabes, pues es del 8 de noviembre al 8 de diciembre, pero bueno, nosotros aquí en España lo celebramos en mayo y es ese mes de la primavera, ¿no? El mes de las flores, y que se celebra secularmente en la Iglesia desde el siglo XVI o por ahí, y bueno, pues miramos a María. Es el mes en el que en la naturaleza, ¿no? todo renace, ¿no? Y nosotros pues miramos a María, que ella nos ha traído, ¿no? al Salvador y al Señor de la vida, que estamos celebrando también en la Pascua, y por tanto pues miramos a María con todo este cariño filial de quien hace memoria de este misterio tan espectacular, ¿no? de que por obra del Espíritu Santo y por el sí de María, ¿no? el Salvador se hace carne en sus entrañas y nos entrega, ¿no? esta vida nueva, ¿no? Y así como en la primavera pues vemos que renace la vida de nuevo, pues nosotros también podemos mirar en María como de su seno pues nace el Salvador y en él recibimos esta vida nueva, ¿no? Y por eso pues me parece que es una buena oportunidad, ¿no? para recordar pues la importancia que tiene la devoción a la Virgen María para los cristianos, que es secular, claro. Wow, ¿y desde cuándo históricamente, cuándo comenzó como una devoción oficial o más de parte de los cristianos a la Virgen María? O sea, el amor a la Virgen María se constata desde el principio, primero porque estamos seguros que Jesús quería a su madre y en los evangelios pues se puede constatar, ¿no? Pero luego es verdad que en la tradición de la Iglesia vemos desde muy al comienzo pues estos gestos de cariño hacia la Virgen. Por ejemplo, en las catacumbas ya aparecen imágenes de la Virgen en el siglo III, y de hecho la oración más antigua dedicada a la Virgen data del siglo II, que es esa oración tan bonita que dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones de tus hijos necesitados, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, ¿no? Wow, desde el siglo II. Desde el siglo II. Entonces es una tradición pues arraigadísima, ¿no? Y luego la Iglesia siempre ha ido pues rezando la salutación angélica: el Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, y las palabras de Isabel, y se incorporan a la liturgia incluso a partir del siglo VI. Ya están incorporadas en la liturgia en algunas celebraciones, y luego cuando va avanzando el tiempo pues el pueblo cristiano también pues va aprendiendo estas palabras, y en los monasterios comienza también a rezarse la salutación angélica, sobre todo pues a partir del siglo X más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque los monjes estaban obligados a la oración coral, pero había muchos hermanos legos que no sabían leer, que no podían rezar la liturgia, o que simplemente les tocaba trabajar en el campo, y como no podían rezar los 150 salmos que rezaban sus hermanos, pues comienzan entonces pues a rezar. Inicialmente eran 150 Padre Nuestros, y luego a partir de la época del Císter y San Bernardo pues empiezan a rezar la salutación angélica, ¿no? La primera parte de la Ave María. Luego eso pues se va popularizando, la gente empieza a rezarlo con más frecuencia, hasta que bueno, pues se va extendiendo de una forma más grande. Y luego más o menos a partir del siglo XV pues empieza a rezarse esa segunda parte donde decimos Santa María Madre de Dios, que en el fondo es confesar aquello que la Iglesia ya confiesa en el Concilio de Éfeso, en el 431, donde se declara el dogma de la maternidad divina de María, ¿no? La Virgen es la Madre de Dios, no es Dios, pero es la Madre de Jesús, que es Dios, y por tanto es la Madre de Dios. Y eso está arraigado en el origen mismo de la vida de la Iglesia, y luego pues los padres de la Iglesia pues cantan las alabanzas de María con mucha belleza a lo largo de la historia, alimentando pues la piedad del pueblo cristiano, que siempre
ha vivido pues este amor a la Virgen con mucha naturalidad y que siempre les ha acercado al Señor. De hecho, pues la declaración del dogma de la maternidad divina de María precisamente es en defensa de la cristología, ¿no? De un dogma cristológico. Y luego, pues en la época de Santo Domingo, que también los dominicos son los grandes impulsores del rosario, pues también, bueno, según la tradición, la Virgen se aparece a Santo Domingo. Es una tradición que bueno, no se sabe cómo está desarraigada, pero se aparece en una capilla a Santo Domingo, que está muy desesperado porque en esa época pues estaban los albigenses allí en herejía pues muy peligrosa, que negaba, entre otras cosas, la maternidad de María. Y bueno, pues no conseguía tener muchos frutos y el pobre estaba desesperado, y entonces se fue a pedir ayuda a la Virgen, y la Virgen le mostró, ¿no?, que debía rezar el rosario para poder tener frutos de conversión. Y él, armado con el rosario, efectivamente empezó a predicar, y a partir de aquel momento empezó a tener pues muchos frutos, ¿no?, apostólicos. Y de esta manera pues se fue afianzando el rezo del rosario, sobre todo a nivel popular, ¿no?, hasta que finalmente en el año 1571, cuando ocurre la batalla de Lepanto, pues las tropas cristianas en la lucha contra el Imperio Otomano pues vencen en esa batalla con el rosario en la mano. Se pide, el Papa Pío V pide que se rece el rosario en todos los barcos, y efectivamente pues se atribuye esa victoria a la Virgen. Tanto es así que después, el día de Nuestra Señora del Rosario, es el día de Nuestra Señora de la Victoria, el día 7 de octubre, que es el día en el que fue la victoria de Lepanto, ¿no? Y fue precisamente San Pío V el que estableció, ¿no?, esta estructura inicialmente de 3 grupos de misterios, que lo que hacen es invitarnos a contemplar al hilo de las Ave Marías misterios de la vida de Cristo, ¿no?, ligados a la Virgen Santísima. Y bueno, pues así luego pues se fue desarrollando esta devoción tan bonita al Santo Rosario. Y luego, bueno, sabemos que a la Virgen le gusta porque en las apariciones de Fátima, y bueno, de Lourdes primero y de Fátima después, la Virgen de hecho lo que pide es que recemos el rosario, ¿no? Y entonces pues naturalmente pues hay que complacer a una madre, ¿no? Y entonces pues no es que no si nos gusta a nosotros, es que le gusta a la Virgen, ¿no? Qué fuerte, porque qué buena es nuestra madre, porque siendo ella, o sea, pidiendo recen el rosario es totalmente cristocéntrico, o sea, es como miradme a mí, pero para yo mostrarles a mi hijo, o sea, ella no se, nada es para ella, o sea, todo es para su hijo. Entonces, qué bonita pedagogía de parte de mamá, de nuestra mamá, de cómo mirar a Cristo. Claro. Y luego tú piensas también que el eje de la Ave María es la palabra Jesús, ¿no? Está es en el justo medio. el centro de toda la oración, ¿no? Es decir, que lo que hace siempre es pues empujarnos a mirar a Jesús, ¿no? Y naturalmente que nosotros pues al mirar a María lo que contemplamos es lo que ella proclama, ¿no?, la grandeza del Señor. La Virgen siempre señala a Jesús, ¿no?, y nos muestra a Jesús, y de hecho le decimos: muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, lo decimos en la salve, ¿no? Porque en el fondo la súplica del pueblo cristiano a la Virgen María es que nos conduzca a Jesús, ¿no?, que nos muestre a Jesús. Y por eso pues la Virgen realmente nos ayuda a esto, ¿no? Claro, nosotros podemos correr el riesgo de quedarnos pues mirando solo a la Virgen, ¿no? Pero bueno, ya dice el dicho ese, que cuando el sabio señala la luna, el tonto se queda mirando al dedo. Pero nosotros tenemos que mirar a María y en ella pues descubrir también pues el rostro del Señor, de la misma manera que el otro día enseñé una foto de María a unos amigos, me dijeron: es igual que Bárbara, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque inmediatamente asociaron, ¿no? Pues nosotros también, ¿no?, al mirar a María pues vemos, ¿no?, la imagen más acabada y más perfectamente acabada pues de lo que el cristiano anhela y de lo que el cristiano espera ser, en cuanto que nosotros podamos también reflejar el rostro de Dios en nuestra vida, ¿no? Y así, bueno, pues luego esto fue avanzando de esta manera, y el rosario ha sido un arma poderosísima, ¿verdad?, en los combates espirituales de muchísimos santos, ¿no? Y luego ya más recientemente San Juan Pablo II, en el año 2002, en su encíclica sobre el Santo Rosario,
rosario, pues establece un nuevo grupo de misterios que rezamos los jueves, que son los misterios luminosos, ¿no? De manera que se demuestra también que la Iglesia lo que ha querido siempre a través del rosario es fortalecer esa contemplación del cristiano del misterio de Cristo, ¿no? Y a la luz, pues, del paso de María, pues vamos nosotros también contemplando y penetrando ese misterio, ¿no? Tan bonito. ¿Y desde cuándo empezó o sea, como a volverse como un objeto religioso? No sé, Bueno, me imagino. los contadores de las Ave Marías, Sí. que se llaman así, en el fondo empiezan en la vida monacal cuando tienen que repasar las Ave Marías y no pueden dejarse ninguna Ave María porque se supone que corresponde a los salmos, ¿no? Y entonces idean, pues, esos contadores para no perderse ninguno, ¿no? Y luego, bueno, pues eso luego va adquiriendo una forma que adquiere el nombre de rosario, que viene, o sea, se traduce como corona de rosas o corona de flores, ¿no? Y en el fondo, ¿qué pretende ser? Bueno, pues que en cada Ave María yo le regale a la Virgen una flor, ¿no? Que esto es muy importante porque a veces nos pasa que hay gente que te dice, es que yo el rosario, es que me aburro porque tanto repetir. Yo siempre le digo, mira, cuando yo le quiero regalar algo a mi madre, lo que le regalo es hortensias, porque a mi madre es la flor que más le gustan, ¿no? A mí me podría gustar más, no sé, un teléfono móvil o una PlayStation, yo qué sé, ¿no? Pero es que el regalo no es para mí, el regalo es para mi madre, ¿no? Entonces, cuando yo regalo algo a mi madre, le regalo algo que le gusta a ella. Cuando tengo claro que lo que más le gusta a la Virgen es el rosario, yo el rosario no lo rezo para mí, sino que lo rezo para ella, ¿no? Entonces, yo lo que hago es darle gusto a ella. Y a una madre que le digan 50 veces que la quieren, no le cansa, ¿no? Al contrario, ¿no? Te dice, te quiero, pues le gusta que se lo digan, ¿no? Entonces, el Ave María, en el fondo, es una sucesión, pues, de te quieros a la Virgen, ¿no? Y además, tomando prestadas las palabras del Evangelio, ¿no? Porque al final, bueno, la salutación angélica es del Evangelio y el saludo de Isabel es del Evangelio, o sea que cualquier cosa que podamos decir de la Virgen se queda corta en comparación con las palabras que decimos en el Evangelio, ¿verdad? Y al final el rezar a la Virgen es repetir el saludo del ángel que es tomado del Evangelio, ¿no? Y por tanto, bueno, pues lo decimos con ese corazón, ¿no? Ese corazón de hijos que se dirigen a la Virgen con la oración que le gusta a ella, ¿no? Y este es un problema que a veces tenemos en la oración, ¿no? Que vamos a la oración para que me guste a mí, ¿no? Entonces, voy a ver cómo me siento yo, ¿no? Voy a misa si me siento bien, yo, ¿no? Y voy a rezar si Dios me obedece, me hace caso a mí, ¿no? Y claro, al final no nos encontramos con el Señor porque en el fondo nos vamos buscando a nosotros mismos, ¿no? Yeah. Entonces, el rosario es porque le gusta a nuestra madre, ¿no? Le gusta a ella. Y lo ha dicho varias veces, que le gusta a ella, ¿no? Entonces, aunque solo fuera por darle gusto, ya merecería rezarlo, ¿no? Sí. La verdad es que ayer estuve escuchando el 10 minutos con Jesús. Bueno, ayer fue la Virgen de Fátima. Este programa va a salir más tarde, pero bueno, no importa. Es evergreen, contenido verde, ecológico. siempre viene bien hablar de la madre. Pero bueno, el sacerdote que daba el 10 minutos con Jesús contaba que Santa Teresa de Ávila, o sea, una pedazo de santa, ella en algún momento confesó que no pudo rezar nunca un rosario sin que en alguna cuenta se haya distraído. Y para mí fue un consuelo tan grande, porque, no sé, yo pienso en los santos, todos así elevaditos y todo, y que me digan que Santa Teresa se distraía, o sea, que era que nos pasa todos los días, o sea, cuando rezamos el rosario nos cuesta un poco esa monotonía. Qué bonito saber que yo me imagino, no sé, que igual la madre lo acoge. Claro, ¿no? Claro. Pero mira, porque hay que tener en cuenta que el rosario es como el riego por goteo, ¿no? Que no te das cuenta, pero te alimenta, ¿no? Y aunque no estés muy atento, te está alimentando, ¿no? Y tú a tu niña pues le das de comer, haces el avioncito y ya no se está enterando a lo mejor la mitad de las veces de lo que está comiendo, pero se está alimentando, ¿no? O sea que el rosario
en sí, en tanto en cuanto muchas de sus palabras, de hecho, son palabras de Dios, porque el Padre Nuestro lo es entero y el Ave María en su mayor parte, y al final estamos contemplando los misterios del Evangelio, pues nos alimenta como el gota a gota, ¿no? Que nos está haciendo crecer, ¿no? Y luego es una oración muy intuitiva y que además de alguna manera naturaliza mucho más de lo que parece el trato con el Señor, porque a veces como que pensamos que la oración tiene que ser un contexto súper complejo, donde yo estoy súper concentrado, donde yo estoy elevando el alma a Dios, porque San Juan Damasceno lo explica, que es la elevación del alma a Dios y la petición de los bienes convenientes, y entonces yo tengo que estar hiper mega concentrado. Y es verdad que hay que evitar las distracciones, ¿no? Deliberadas, ¿no? Te conviene apagar el teléfono móvil en la oración, fenomenal, ¿no? Ahora, no somos máquinas, ¿no? Y por tanto es normal que las preocupaciones del día a día nos puedan distraer. Pero precisamente el rosario es una oración que acompaña fácilmente el día a día, ¿no? Y que aunque no estemos muy atentos, sin embargo, está, porque no nos podemos a lo mejor mantener esa concentración, o porque estás nerviosa, o porque yo qué sé por qué razón, ¿no? Sin embargo, pues está acompañando ese paso, ¿no? Y nosotros mismos, tú misma, en tu vida familiar, no estás todo el día mirando a tu niña, ¿no? O todo el día pegada a tu familia, a tu marido, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estén presentes, ¿no? Y a lo mejor estáis los dos aquí, uno leyendo y el otro pues haciendo otra cosa, ¿no? Y no estáis atentos al 100%, pero no quiere decir que no estéis, ¿no? Sino que hay una presencia amorosa en ese estar en familia, ¿no? La niña jugando por aquí, tú haciendo no sé qué, y el otro no sé qué, pero está la presencia amorosa, ¿no? Entonces el rosario pues es una oración tan bonita porque es acogida por la madre, ¿no? Que acoge al hijo en la capacidad que el hijo tiene, ¿no? Entonces, si eres Santa Teresa y puedes rezar el rosario casi entero en concentración absoluta, serás acogida así, ¿no? Pero si eres pues un niño pequeño y tu capacidad de concentración es escasa, pues la Virgen lo acogerá igual. Yo me acuerdo que en mi casa, que gracias a Dios rezábamos el rosario en familia todos los días, ya sabes que el padre Peyton, que fue un gran impulsor del rezo del rosario en familia, allá en mediados del siglo XX, decía que la familia que reza unida permanece unida, ¿no? Y mis padres siempre pues hemos rezado juntos el rosario en familia. Yo me acuerdo que a veces me quejaba y yo era pequeño y me distraía, teníamos un baúl con rosarios, cada uno el suyo, y entonces rezábamos. Y yo me acuerdo de haber jugado con el rosario, de haber rezado más rápido que mis hermanos, a ver si terminaba antes, distraído como una mona. Y es verdad, y uno dice, ¿serviría? Pues mira, yo creo que la Virgen acogía lo que yo le podía dar porque me quiere. Pero además, lo que sí recibí siempre fue la devoción de mis padres, verles a ellos. Y aunque yo estaba distraído, a mí no se me escapó que todos los días yo les veía a ellos, y aún les veo, ¿no? Rezando el rosario. Y eso ha marcado mi vida, ¿no? No quizá que me sermonearan diciendo que esto es... No, era sobre todo verles a ellos, ¿no? Y esa piedad sincera y tierna, pues me parece que nos ayuda mucho a crecer, ¿no? Y luego, bueno, pues es verdad que a lo largo de los siglos hay tanta gente que ha vivido pues este rosario, que es verdad que tiene un andar un poco mecánico, ¿no? Rutinario si quieres, pero es que la vida está tan llena de rutinas que nos ayudan, sí, ¿no? Y que no son malas, que hemos demonizado lo rutinario, pero si las rutinas nos sostienen. Los buenos hábitos, sí, claro, sí. Todos los días dices buenos días, ¿qué tal? Al de la panadería, y no piensas, ¡ay, qué aburrido! No, es que nos sostienen, ¿no? Sí. Otra cosa es vivir las cosas rutinariamente. Eso tendremos que ponerle una carga de amor, pero es verdad que de la rutina de buenos días y del beso cotidiano todos los días nace el abrazo cariñoso del día del cumpleaños, ¿no? Pero que no nacería si no estuviera sostenido por un montón de claro, días más grises, si quieres, ¿no? Claro. Padre, y yendo a lo práctico, básicamente, ¿cómo rezamos el rosario? O sea, me imagino, o sea, están las cuentas y todo, pero por ejemplo,
este comienzo, ¿qué es? Bueno, la verdad es que el rezo del rosario en su estructura, lo que está establecido son los misterios, ¿no? Vale. Luego, según los países y los lugares, hay toda clase de... O sea, lo único común en todas partes es que son un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. Eso está en todas, ¿no? Luego hay jaculatorias que se rezan después del Gloria, sobre todo en Fátima, el Oh Jesús mío, que también pecados. se reza en cada país, Sí. de una Sí. manera distinta, ¿no? En España además se añade el María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia. Y en otros sitios añaden otras jaculatorias, o sea que luego la piedad ha ido haciendo crecer esto, ¿no? Y estas primeras, pues hay de todo, ¿no? Hay quien entiende que son las oraciones que se hacen al final por el Papa, ¿no? Un Padre Nuestro y 3 Ave Marías en Gloria por la salud e intenciones del Papa, que además ayudan a ganar la indulgencia que tiene asociada el Santo Rosario. Otros rezan unas pequeñas letanías a María, que dicen: Dios te salve María, hija de Dios Padre, Dios te salve María, hija de Dios Hijo. Entonces, bueno, hay diferentes interpretaciones. Vale. Luego al final pues dicen, no, pues en las oraciones por el Papa y la salve en la cruz. Bueno, al final, en realidad, el rosario lo importante es que tenga los 5 misterios y las Ave Marías y el Padre Nuestro y el Gloria, ¿no? Y la contemplación de esos misterios, porque la idea es que al hilo o sea, si lo pudiéramos rezar con algo de calma, la idea es que si yo anuncio un misterio, al hilo de las Ave Marías intente pues pensar sobre ese misterio, ¿no? Lo que significa la encarnación del Hijo de Dios. Y mientras rezo la Ave María, pues estoy rezando las palabras del ángel que acontecen en ese misterio de la encarnación, con lo cual puedo meditarlo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no hay que agobiarse mucho por la mecánica. Por ejemplo, las letanías lauretanas en Europa son muy comunes, pero en Chile, por ejemplo, no se rezan las letanías. Yo las conocí aquí prácticamente, sí. Oye, padre, y estaba pensando en la indulgencia. Comentaste que se puede ganar indulgencia. ¿Cómo es eso? Claro, o sea, la Iglesia nos regala, y ahora el Santo Padre acaba de convocar ya con la carta última, pues el jubileo del año que viene en Roma, ¿no? Pues el gran jubileo en el que pues se nos otorga, ¿verdad?, la indulgencia plenaria por nuestros pecados cuando realizamos un camino de conversión, porque la indulgencia lo que trata es de buscar eso, ¿no? La conversión del corazón. Es decir, que para ganar la indulgencia necesitamos un rechazo del pecado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pecado en nosotros, lo que entendemos es que el pecado es como si tú clavas un clavo en esta mesa, ¿no? Eso sería el pecado. Entonces, cuando yo me confieso, lo que hace la confesión es como sacar el clavo, ¿no? Que sería la culpa, ¿vale? Pero la madera queda herida, ¿no? Que es la pena que estaría asociada al pecado. Entonces, esa pena tiene que ser reparada, ¿no? Si la mesa está rota, yo tengo que repararla. Entonces, la reparación de esa pena, que es la parte que Dios me permite a mí también poner, porque es verdad, soy redimido, ¿verdad? Pero bueno, es mi pecado y yo tengo que decirle al Señor que le amaba donde no le amé, ¿no? Y Dios es tan bueno que me deja decirle esto, ¿no? Bueno, pues esa es la reparación. Yo te ofendo a ti y te pido perdón, tú me perdonas, pero luego yo tengo de alguna manera como que decir, oye, pues si rompí este jarrón, oye, pues te compro otro, pero no es por que no me hayas perdonado, es porque el corazón que ama pide reparar al que ha herido, ¿no? Lo pide el corazón. Es que yo, o sea, si te he ofendido, aunque tú me perdones, yo necesito pedirte perdón y necesito de alguna manera como decirte, oye, pero donde te dije que no, ahora te digo que sí, ¿no? Entonces, esa pena necesita ser reparada. Y nosotros la podemos reparar parcialmente, ¿verdad?, con nuestras obras de mortificación, penitencia, oración, que es la que se nos propone en la confesión después de confesarnos, pero como no podemos hacerlo completamente, apoyados en la oración de la Iglesia y la intercesión de la Iglesia nos concede la indulgencia plenaria de todos nuestros pecados. Es decir, que esa herida que habría quedado queda completamente borrada. Cuando nosotros hacemos un acto que está que tiene la indulgencia asociada, ¿no?,
que hay muchos, ¿eh? O sea, la adoración media hora delante del Santísimo, oración de adoración, el rosario en comunidad, en familia, tiene indulgencia, ¿no? Y otros muchos actos y oraciones, peregrinaciones, tienen ese acto asociado. Y entonces incluye ese punto con la comunión, la confesión, 8 días antes, 8 días después del acto que tiene asociada la indulgencia, y un rechazo firme del pecado. O sea, lo que no vale es, me voy a peregrinar a Santiago porque gano el jubileo, pero ni me confieso y además pienso seguir pecando, pues entonces no ganas la indulgencia, obviamente, ¿no? La indulgencia va asociada a un camino de conversión. Y en el fondo, pues es que la Iglesia, como madre, nos apoya, y es como si María un día se porta mal con su padre y entonces tú pues le dices, venga, pídele perdón y regálale este chocolate que sabes que le gusta, ¿no? Se lo ha dado su madre y luego le has dado un codazo a Javier y le has dicho, oye, dile que sí, ¿no? Y ya está, pues esto es parecido, ¿no? Claro. Vale, perfecto, genial. Padre, y lo otro que quería preguntarte, cuando no tenemos un espacio como óptimo para rezar el rosario, ¿se puede repartir durante el día o no? Mira, lo importante siempre es rezar, ¿no? Yeah. Y eso es lo más importante. Los modos de oración pueden ser muy diversos, ¿no? Hoy es verdad que la vida va muy rápido y no siempre es tan fácil. También es verdad que el rosario no tiene por qué ser una oración muy larga. Hombre, si cantas después de cada misterio un canto a la Virgen, pues se puede alargar, ¿no? Pero normalmente es una oración que se puede rezar con cierta facilidad, ¿no? A mí me ayuda mucho rezarlo en el coche, ¿no? Y tengo una aplicación en el móvil que se llama Rosario Pro, que tú le das allí, te rezas solita y tú rezas con él, ¿no? Y a mí eso me ayuda porque me centra en el viaje, no me ayuda. Yo ahí estoy como relajado, ¿no? En la parroquia, por supuesto, pues es más fácil también, ¿no? Pero bueno, pues uno hace lo que puede en el fondo, ¿no? Y yo creo que en eso no hay que angustiarse, porque a veces como que sufrimos de una manera un poco absurda, porque a la Virgen le gusta que le digamos el rosario como cada uno pueda rezarlo, ¿no? Entonces dices, hombre, por no dejarlo a medias lo termino después. Pues sí, ¿no? Cada uno lo puede rezar como pueda. ¿Es mejor rezarlo de una? Es más cómodo, sobre todo porque no se te olvida, pero vamos, lo importante es decirle a la Virgen que la queremos, eso es lo más importante, ¿no? Claro. Y lo que estaba pensando ahora mismo es que me imagino a no católicos escuchándonos y deben estar, o sea, pensando qué les pasa a estos, o sea, porque cómo es que, o sea, yo creo que me da la sensación que hay una confusión de cómo nosotros nos aproximamos a la Virgen, porque en el rosario yo aprovecho de pedirle muchas cosas a la Virgen María, pero algunos me podrían decir, oye, pero ¿por qué le pides a la Virgen si Dios es el que te da las cosas? O sea, ¿por qué tienes que pasar por la Virgen? ¿Por qué le pides? ¿Por qué le adoras? ¿Por qué hay una imagen en tu casa? ¿Por qué? Claro. Porque entonces, ¿cómo podemos explicarle a esa gente o a nosotros mismos, ¿no? Cómo dar una buena respuesta de cómo es nuestra relación con la Virgen María. Claro. Bueno, mira, lo primero de todo es que nosotros nunca vamos a querer a la Virgen más de lo que la quiere Dios. Seguro, con toda seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que preocuparse mucho de querer a la Virgen, porque por mucho que nosotros la queramos, Jesús la quiere más, ¿no? Por tanto, lo que hay que decirle es, yo solo pido querer a la Virgen solo como quiere Jesús, ¿no? Y como yo, como cristiano, quiero amar lo que ama Jesús, me parece un poco absurdo que yo, que amo a Jesús, no ame a su madre, a quien Jesús quiere más que a todas las mujeres de la tierra, ¿no? Es evidente. Por tanto, siempre me parece que el amor a la Virgen nunca será mucho, porque nunca le voy a querer más que de lo que la quiere Jesús, ¿no? Luego, las palabras que le dirigimos a la Virgen de alabanza, y pues es que es el desbordarse de un corazón que ama a su madre. O sea, yo es que mi madre es la mujer más guapa del mundo, más buena del mundo, más maravillosa del mundo. Es que, o sea, todas las alabanzas que yo le pueda decir a mi madre se me van a quedar cortas, ¿no? Y vamos, se me va a quedar corto el cielo para agradecer a Dios el regalo de mis padres, ¿no? Pero las alabanzas que la Iglesia le dirige a la Virgen siempre se van a quedar en nada comparado con la salutación angélica y las palabras que vienen en el Evangelio referidas a la Virgen. O sea, que es que se quedan cortas. Cualquier cosa que digamos siempre está por debajo de eso, ¿no? Y en el fondo, pues nos relacionamos así.
el cariño que mostramos a la Virgen, los cristianos, es un cariño filial, pues de quienes han recibido en Jesús a María como madre, ¿no? Que de hecho sale en el Evangelio, ¿no? He ahí a tu madre. O sea, hay un, Claro, un momento en que nos entrega. Que significa precisamente eso, ¿no? Está entregando, o sea, no la está entregando para que la cuide, porque es absurdo. De hecho, seguramente es la Virgen la que cuida a San Juan, que era mucho más pequeño, ¿no? Sino que es que le confía a Juan, a su madre, y a su madre a Juan, porque en el fondo nos está dando a la Iglesia, a María, ¿no? Y el cuidado que tenemos en ella, ¿no? Y todo lo que nosotros miramos en María nos acerca a Jesús, porque ahí está ella al pie de la cruz. Por tanto, María precisamente me lleva al pie de la cruz, ¿no? Entonces, nosotros miramos a María y eso nos impulsa a amar a Jesús, ¿no? Entonces, los cristianos no le damos a la Virgen el culto de adoración, eso es un disparate, ¿no? Y te dicen algunos hermanos, no, es que claro, adoráis a la Virgen, eso es mentira, ¿no? Es mentira. O sea, no es verdad. La Iglesia ha venerado a la Virgen como la Madre de Dios, pero la Iglesia tiene muy claro que solo Jesús es el Hijo de Dios y solo Dios es Dios, ¿no? Entonces nosotros solo le pedimos a la Virgen que ruegue por nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que vive, ¿no? Como creemos que los difuntos que han partido de esta casa, la casa del Padre, viven, ¿no? Y bueno, pues nosotros pedimos su intercesión. Exactamente igual que cuando hay un enfermo y organizan una cadena de oración, también en iglesias que no son católicas, y piden oramos por tal persona para que recupere la salud o se convierta. Uno podría decir, bueno, ¿por qué le pides a tu hermano que ore? Pues reza tú directamente. No, pero yo le digo que ruegue, ¿no? Que se una a mi oración. Pues esto es lo mismo. Yo le digo a la Virgen, oye, haz el favor de rogar por mí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo una fe muy pobre, ¿no? Y si la Virgen está contemplando el rostro de Dios, no solo pedirá, sino que pedirá mejor que yo, porque pedirá lo que yo necesito. Y eso también es importante, porque a veces pasa, hay gente que te dice, ¿sabe, padre, que yo le rezo a Dios y me da la impresión de que el Señor no me responde, ¿no? No me oye, no me escucha? Y eso no es verdad, ¿no? Porque el Señor siempre escucha nuestra oración, siempre escucha. Y siempre nos quiere dar, pero nos da en orden a nuestra santidad y en orden a la vida eterna. Nosotros siempre pedimos en orden a lo temporal, a lo inmediato. Y Dios está orientándonos hacia el cielo, ¿no? Entonces, las cosas que Dios nos concede son las que nos convienen. Por eso dice que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que nos conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo somos muy limitados, ¿no? Y no sabemos pedir lo que nos conviene. Tu hija María, pues dentro de un tiempo puede llegar y decirte, mamá, me quiero comer la tarta de chocolate entera porque me encanta el chocolate. Entonces tú le dices, no, hija, no puedes comerte la tarta entera. Ella llora y dice, ¿cómo? Es que no me escuchas, y te grita para que le escuches. Ya, pero si no es un problema de que me lo digas más alto, es que no te lo voy a dar. Pero no es porque no te escuche, sino porque te va a hacer daño. No me va a hacer daño, te lo prometo, te dice ella enseguida, ¿no? Pero como ella es pequeña, vive en el orden de lo inmediato. Como chocolate, el chocolate es bueno, me encanta y por tanto es bueno, ¿no? Mientras que tú, que eres madre y adulta, miras en un orden más largo y entonces le dices, es que te va a sentar mal a la tripa. Uh-huh. Ella te dice que no, porque no lo sabe, pero tú sí lo sabes, ¿no? Uh-huh. Entonces le darás el pedazo que necesita, el que puede comer, pero no con lo que comen sus ojos, ¿no? Uh-huh. Que le haría mal, ¿no? Entonces, y a veces incluso le darás algo que no le gusta, ¿no? Y entonces le darás brócoli. Y entonces ella dirá, no, mamá, no me des brócoli, ¿no? Pero tú se lo darás porque le tienes que educar, ¿no? Y o la llevarás a vacunar. Sí, pero es que le tienes que vacunar, aunque llore y aunque a ti te duela más que a ella, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque se lo das en orden, a un horizonte que ella en ese momento no tiene. Y que incluso le puede hacer dudar que su madre le quiera porque ha ido a que un médico le pinche, ¿no? Y sin embargo, lo hace precisamente porque quiere, ¿no? Entonces, Dios siempre nos quiere, Dios siempre nos escucha. Y Dios siempre nos va a dar aquello que necesitamos en orden
a la santidad y en orden al horizonte que tenemos nosotros, que es ir al cielo, ¿no? Entonces, desconocemos, ¿verdad?, las razones por las que Dios permite tal o cual cosa en nuestra vida. A veces también hay que decir que nos las hemos buscado, ¿no? También. Muchas veces. O sea, que no queremos que Dios nos arregle los desaguisados que hemos armado nosotros. Pero la realidad es esta, ¿no? Que Dios siempre, siempre escucha, ¿no? Ahora, como nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene y la Virgen pues está contemplando el rostro de Dios, pues entendemos también que ella sabe pedir mejor que nosotros lo que nos conviene y por eso nosotros le decimos simplemente eso, ¿no? Ruegue por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿no? Padre, ¿y cómo explicamos a la gente que dice, oye, pero cuántas vírgenes hay? Está Fátima, Lourdes, Guadalupe, claro. O sea, que paren el juego. Claro. O sea, ¿qué decimos? Claro, me acuerdo una amiga mía que se convirtió, que me preguntó eso mismo, ¿no? Y en el fondo, bueno, las advocaciones de la Virgen son como los títulos que recibe por el lugar donde es venerada, ¿no? Entonces, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de la Almudena o la Virgen de los Reyes es la misma Virgen, solo hay una Virgen, ¿no? La advocación va referida al lugar donde se venera esa imagen de la Virgen, ¿no? Entonces, se apareció en Fátima, pues la Virgen de Fátima, se apareció en Lourdes, la Virgen de Lourdes, la Almudena, pues en la Almudena, ¿no? Entonces, son títulos pues que se le da a la Virgen para identificar el lugar, pero que es la misma. Es como si a mi madre le digo, mamá, guapa, bonita, preciosa, pero es la misma madre, no son tres madres distintas, ¿no? Entonces son simplemente esas advocaciones que son piadosas, que van asociadas en general pues a alguna devoción en particular, o una aparición, pero que es siempre la misma imagen, ¿no? Y luego, claro, nosotros veneramos la imagen de la Virgen porque pues miramos en la imagen el rostro de María, pero eso no nos quita nada. Es como el Cristo crucificado. Las imágenes en la Iglesia, desde que se negó la herejía iconoclasta, pues se han venido representando a la Virgen. Y ya te digo, la primera representación las tienes en las catacumbas, ¿no? Sí. De la Virgen, y siempre ha estado en la tradición de la Iglesia, porque en el fondo nosotros no es que pensamos que la Virgen es una imagen de madera o que Cristo es una imagen de madera, sino, como yo tampoco pienso que la foto que tienes ahí de tu María, niña es María. Es María, ¿no? Es una foto de María, ya lo entiendo yo, pero me ayuda la foto a tener la referencia, ¿no? Cuando a lo mejor físicamente no la tengo presente, ¿no? Y bueno, pues yo he visto muchas veces, pues no sé, que una chica recibe una carta de amor de su novio, entonces, ¡ay! Y le da un beso a la carta, ¿no? Entonces, ¿para qué le da un beso al papel? Es una tontería, ¿no? O que yo mismo, ¿no? Que en alguna ocasión, pues estando fuera de España, pues no sé, tiene una foto de mi madre y de repente, pues le das un beso a la imagen de tu madre porque no tienes a tu madre para darle un beso ahí, y no piensa la gente, este está loco, está besando un cuadro. No, sí, ya sé que es un cuadro, pero el gesto de cariño a mí me ayuda, ¿no? No soy tan tonto de pensar que mi madre es un cuadro, ¿no? Pero me ayuda, y si uno ha perdido a su madre, tiene un cuadro de su madre en el salón y lo mira con frecuencia, y a lo mejor un día pues, lo abraza, incluso en un momento de dolor, y eso nadie piensa que sea una locura, no, es que me ayuda, me da una referencia, ¿no? Y yo me atrevo a pensar que a Dios no le gusta que tengamos un cuadro de la Virgen. Bueno, de hecho, en la devoción de la Divina Misericordia, el mismo Señor fue el que dijo, oye, haz esta imagen. O sea que Él sabe, es consciente que nosotros necesitamos mirar algo tangible para ir a lo esencial. Entonces... Y porque en el fondo... o sea, Jesucristo se ha hecho carne, ¿no? Y en el fondo se ha hecho palpable. Y en el fondo, cuando no podemos tener esa referencia, de alguna manera se nos está arrebatando la humanidad de Cristo, ¿no? Es como aquello que nosotros necesitamos, porque necesitamos esa referencia, ¿no? Dios no es solo tema espiritual, ¿no? Que flota en el aire y que es intangible, ¿no? Sino que al contrario, es que Él ha querido realmente hacerse carne, ¿no? Y en esa carne yo puedo hacer esa referencia. Y de hecho es muy bonito cómo luego a lo largo de la historia y cómo ha ido evangelizándose, pues los pueblos han ido dando
figura a la Virgen o a Cristo con sus propios rasgos, ¿no? Y ves pues en Oriente como tienen rasgos asiáticos, o en África rasgos africanos, ¿no? Y no les ha impedido, sino que de alguna manera eso ha hecho como más suyo ese misterio que se les ha predicado, ¿no? Y bueno, por eso es una referencia. Ahora, ¿tú puedes rezar el rosario por la calle sin una imagen de la Virgen? Sí, perfectamente, claro. ¿Puedes hacer una oración mental al Señor en cualquier lugar? Sí, claro. ¿Puedes hacer una oración contemplando la belleza de lo creado? Por supuesto. Pero lo bonito no quita lo cortés, ¿no? Se pueden hacer las dos cosas y evidentemente nos ayuda y nos conmueven. Las imágenes, pues es verdad, te pueden llegar a un momento donde te mueven a devoción, ¿no? Y te ayuda, y uno entra a una iglesia con imágenes bonitas y como que te invita a entrar en el misterio. Sí. Bueno, nos podríamos quedar aquí hablando de la Virgen todo el día, dogmas marianos, o sea, un montón de cosas. Pero bueno, para ir como a lo mejor terminando, quiero hablar como de las apariciones. Las apariciones, la Virgen, primero, bueno, no sé si tú tienes la respuesta, pero como un poco para conversar, ¿por qué Dios permitirá que la Virgen se aparezca? Y luego, la aparición, ella viene con su cuerpo, o sea, no es como una... Ella se aparece con cuerpo, con, no sé, con rasgos. ¿Cómo ves tú? O sea, ¿qué reflexión tienes de eso? O sea, ¿por qué quiere aparecerse la Virgen y en momentos como tan importantes y con los mensajes? Porque hay algunos mensajes muy hermosos, ¿no? Pero hay otros mensajes que son así, uy, que esto es serio. Claro. Mira, primero, que la Virgen se aparezca con su forma física, bueno, no tiene nada de particular porque siendo católicos creemos en el misterio de la Asunción de María, que confesamos que la Virgen está en el cielo en cuerpo y alma. Quien no lo crea, bueno, pues es un problema de él, pero esto responde a lo que creemos los católicos, ¿no? Y es un dogma proclamado por la Iglesia. Y entonces, bueno, pues en la Iglesia la Virgen está en el cielo en cuerpo y alma, lo normal es que se presente con cuerpo y alma, ¿no? Se muestra, entonces, el Señor, ¿verdad?, pues permite que la Virgen se haga de alguna manera presente y hay muchísimas referencias a lo largo de la historia donde la Virgen de alguna manera se ha hecho presente a muchísimos santos, Santo Domingo, San Ignacio, Santa Faustina y a muchos otros santos. La Virgen se ha hecho presente como madre, normalmente para alentar, ¿no? Porque la Virgen lo que más quiere es alentar, ¿no? Empujar, ¿no? A amar más a Jesús. Siempre es lo mismo, si siempre es lo mismo, la Virgen lo que más quiere es que amemos más a Jesús. Ella no quiere otra cosa, ¿no? Tú miras las apariciones de Fátima y las apariciones de Fátima son un impulso a amar a Jesús en Eucaristía, ¿no? Y a rezar por la paz y a pedir la paz, ¿no? Entonces, la Virgen viene para alentarnos, ¿no? Para acompañarnos y advertirnos también, oye, que si seguís por esa deriva, pues vais a acabar muy mal, ¿no? Bueno, pero como tú puedes advertir a tu hija, oye, cuidadito, que te vas, por ahí no vas, ¿sabes? Que es que los dedos en el enchufe te van a electrocutar, ¿no? Entonces, la Virgen viene a advertirnos, ¿no? Entonces, nosotros acogemos esas apariciones en esa idea de que la Virgen viene a alentar la fe del pueblo de Dios, ¿no? Y la fe del pueblo de Dios sencillo se ha apoyado mucho en el amor a la Virgen, ¿no? Durante muchísimos siglos la gente que no sabía leer ni escribir, pues ¿cómo recibía catequesis? Pues por los dinteles de las puertas de las iglesias, donde se esculpían imágenes y se relataba la historia sagrada a través de las imágenes. A ver cómo lo ibas a explicar sin eso, ¿no? A la gente analfabeta que no sabía leer ni escribir, y a través pues de la devoción a la Virgen también iban asentando, ¿no? esas bases. La gente conocía los misterios de la vida de Cristo al hilo del rosario, por ejemplo, ¿no? Entonces, con las palabras que la Virgen va diciendo, ¿qué hace? Reforzar la fe de los fieles, pero en ninguna aparición hay una nueva revelación o hay algo que añada al Evangelio. Si lo hubiera, la Iglesia no aprobaría esas apariciones, ¿no? Sino que lo que hace es reforzar lo que el Señor ha venido a revelarnos a través de la palabra de Dios, ¿no? Y por tanto, lo que hace es ayudarnos a entender más profundamente el misterio. Es verdad que la palabra de Dios es la que es, pero también es verdad que
recibimos una explicación de la palabra de Dios. Tú la lees así en bruto, vamos a decir, y hay cosas que a lo mejor no entiendes, y por eso viene un sacerdote, un ministro, y te explica la palabra de Dios. Y uno podría decir, bueno, léela directamente, ya, pero es que a lo mejor no la entiendo, ¿no? Y él te ilustra la explicación de la palabra de Dios con unos ejemplos que te ayudan a profundizar en ese misterio, explicándote una cosa concreta del Evangelio, ¿no? Bueno, pues las apariciones de la Virgen vienen a ser así. La Virgen como maestra nos ayuda a profundizar en el misterio de Cristo y no añade nada a la revelación, pero nos ayuda a comprenderla con mayor profundidad, ¿no? Entonces la Iglesia no aprueba alegremente todas las apariciones. Hay apariciones de la Virgen que, bueno, pues tienen un arraigo popular, pero todavía no han sido aprobadas, y otras pues que ya han sido aprobadas por la Iglesia y permite el culto en ese lugar, ¿no? Pero en el fondo no son todo apariciones de la Virgen. A veces simplemente es que aparece una imagen de madera, o que en unos lugares pues aparece, no sé, la Virgen de Aparecida, por ejemplo, sí, que aparece en el río. La Virgen de Guadalupe sí se aparece, Fátima también, Lourdes también, ¿no? Y entonces, siguiendo las indicaciones del vidente, pues intenta hacer una imagen que a los videntes siempre se les quedaba corta, como es natural, es imposible. Sí, la belleza lejos, es... ¿no? Sí. Claro, ¿no? Pero en el fondo las apariciones de la Virgen son simplemente eso, ¿no? Que el Señor permite que la Virgen pues camine a nuestro lado para alentarnos. Pero esto en realidad no es tan especial. Si es que el problema es que no creemos en la comunión de los santos. Si el problema no es que la Virgen se aparezca, sino que entendamos que en la Iglesia no caminamos solos, sino que Dios camina conmigo, pero conmigo camina la Iglesia peregrina, pero también la Iglesia celestial y triunfante, y por tanto que es que la Virgen nos acompaña cotidianamente, y aunque no se me aparezca, está velando por mí, está caminando conmigo, me está mostrando a Jesús, me está alentando a acercarme a Él, me está custodiando y guardando. Entonces, en el fondo, se me aparezca o no, la Virgen siempre camina a mi lado, ¿no? Y siempre me toma de la mano y siempre me anima a amar más a Jesús, ¿no? Una persona que ama a la Virgen, que no ame a Jesús más, no ama a la Virgen, ¿no? Ahora, si yo amo a Jesús con todo el corazón, lógicamente voy a querer a la Virgen. Por tanto, pues no hay contradicción entre una cosa y la otra. La Virgen siempre camina a nuestro lado. Las apariciones son como para recordar que así es. Perfecto. Y bueno, para la gente que quiera afianzar más su amor, o sea, a la Virgen en Fátima dijo algo muy importante: mi inmaculado corazón triunfará. Que me parece súper guau, ¿no? Y no sé si a raíz de ese mensaje, bueno, sé que las personas podemos consagrarnos a la Virgen María, hacer una consagración mariana, hay distintas fórmulas. No sé si pudieras decirnos de qué se trata, como querer consagrarte a la Virgen o estrechar tu relación con la Virgen, como para quien quiera no solamente rezar el rosario, sino como que ser más de la Virgen. Claro. A ver, esto es casi motivo de otro vídeo, pero brevemente, mira, el consagrarse a María en el fondo es como abandonarse en sus brazos, ¿no? Es como cuando un niño pequeño se tira a los brazos de su madre, ¿no? O se recuesta en sus brazos. La consagración a María es que yo me dejo acunar por ella, me dejo abrazar por ella, ¿no? Me entrego a ella para que ella no solo me proteja, sino que me presente a Jesús, ¿no? Y me muestre a Jesús. Y por tanto, la consagración es decirle: Madre, yo soy tu hijo y te pertenezco, ¿no? Pero en el fondo lo que hace es reafirmar una consagración que ya está en el bautismo, que es que yo me pertenezco a la Iglesia de Cristo, pertenezco a Cristo en el bautismo, y la consagración a María lo que hace es reafirmar mi pertenencia a Cristo en manos de María, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿no? Entonces, el Inmaculado Corazón de María triunfa porque me protege del enemigo, del demonio, y me lleva al Señor, ¿no? Y ahí es donde vence, ¿no? No es que venza ella, sino que Jesús vence en María, con María, ¿no? Como también lo hace en nosotros, ¿no? Pero en el fondo de la consagración es esto, ¿no? Yo me apoyo. Fórmulas para la consagración a María hay montones, ¿no? Y uno puede pues escoger la que más quiera.
y que le dé más devoción, pero que hay muchas. Está el escapulario también, claro, que es claro, la protección de la Virgen, ¿no? Bueno, claro. Sí, ya habrá más oportunidad. Hay muchas devociones a María, Sí. pero que todas siempre apuntan a Jesús. O sea, si una devoción no te apunta a Jesús, algo estás haciendo mal, ¿no? Y evidentemente todo hay que purificarlo y hay que ordenarlo, las cosas, ¿no? Por supuesto que sí. Y la Iglesia precisamente por eso no aprueba alegremente las apariciones, por ejemplo, sino que lo ordena, lo medita mucho, cuida mucho esto, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Para que podamos ordenar este amor. Ahora, es verdad que en el corazón de los fieles la Virgen, en cuanto a madre, da una ternura particular. Y yo conozco gente que habiendo perdido su vida cristiana en gran medida, ha conservado todavía las 3 Ave Marías por la noche, o una imagen de la Virgen en su billetera. Y dices, ¿eso sirve para algo? Es superstición. Mira, yo sé que hay gente que teniendo eso, al final de su vida, pues ha vuelto a Dios, ¿no? Porque la Virgen les ha llevado al Señor, ¿no? Entonces, yo creo que también es feo acusar alegremente a la gente de superstición de algo que tú no entiendes, ¿no? Y que tú no comprendes qué misterio hay en el corazón de esa persona y cómo lo está viviendo él, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que es muy bonito poder ver cómo la Virgen nos sostiene, ¿no? Y cuando no te queda mucho, quedando la Virgen al final, la Virgen siempre acaba llevándote a Jesús, porque es lo que ella quiere, ¿no? Claro. Sí, la puerta abierta. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Le invitamos a la gente que, no sé, lo que quieran que profundicemos sobre la Virgen María o, bueno, sobre nuestra fe, que lo pongan en los comentarios. Y, bueno, el Padre encantado a lo mejor puede volver, o otra persona, no lo sé. Pero, bueno, la cosa es que hay que hablar, hay que Pero, bueno, así que nada, nos vemos en una próxima ocasión, si Dios quiere. Yo invito a que ahora todos juntos pues podamos rezar a la Virgen. Sí. Yo le debo mucho a la Virgen, porque pues a ella me he entregado siempre. Yo sé que ella ha sido custodia de mi sacerdocio, así que yo os invito a que podamos rezar juntos esta oración tan bonita de la Ave María y que podamos también pues encomendar a todas las personas que queremos y que llevamos en el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Que viva la Virgen. Oye, mira, galletas María. Sí, o sea, nunca mejor.